Ok, bueno, entonces vamos a ver. Empezaríamos con esta sección, equilibrio de soluciones y estabilidad. Ok, vamos a ver. Vamos a ver esto un poquito más grande por acá. Bien. Nueva sección 2.2. Equilibrio de soluciones y estabilidad. Vamos a ver. Vamos a poner ahí una cuadrícula. Bien, entonces el objetivo de esta sección es dar aspectos cualitativos de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Quiero ver, estoy grabando, ¿verdad? Bien. Muchas veces no podemos resolver una ecuación de forma analítica, como lo hemos logrado hacer con ecuaciones simples, ecuaciones separables, ecuaciones homogéneas, ecuaciones exactas de Bernoulli, etcétera, ¿no? Hemos visto una cantidad de familias de ecuaciones diferenciales que sí podemos resolver, pero hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver de forma analítica o que todavía no hemos visto su método de solución. En particular, bueno, muchas ecuaciones diferenciales también tienen sus métodos numéricos e incluso hay ecuaciones diferenciales que a pesar que existen métodos numéricos, es desafiante lograr obtener resultados, soluciones pues exactas, no exactas, sino que se aproximen bien a a la solución que se busca. Entonces, podríamos nosotros, bien, aquí quizás un punto importante que nosotros queremos ver, queremos encontrar aspectos cualitativos, no cuantitativos, ¿verdad? Cualitativos de las ecuaciones diferenciales. Pero en este caso nos vamos a centrar a un tipo de ecuaciones diferenciales que son ecuaciones diferenciales autónomas. Ecuaciones diferenciales autónomas. Y estas son aquellas ecuaciones diferenciales que tienen la forma de x de t igual a f de x. Aunque en principio, bien, noten que esta ecuación no es una ecuación simple, ¿verdad? Porque tendría que ser este f de t. Sí es separable. Sin embargo, es probable que no sea integrable
1 entre f de t. Por lo que muchas veces lo que buscamos es simplemente obtener información de qué forma tendrá la ecuación diferencial. A veces no nos importa mucho el valor exacto, sino que queremos hallar una forma. Entonces, utilizamos lo que son los diagramas de fase para poder obtener elementos cualitativos de las ecuaciones diferenciales. Ya vamos a hacer algunos diagramas de fase, pero esto es parecido a que en vez de tener la foto de una persona, de la cara de una persona, con algunos trazos se obtengan los rasgos más importantes de la cara. Es parecido lo que se está haciendo, que en vez de tener la solución, ya sea con alto nivel de precisión o una solución exacta, obtener rasgos de cómo se comporta la ecuación diferencial. Probablemente nosotros queramos obtener información sobre si tiende a infinito, si tiende a un número constante, o si tiene otro tipo de comportamiento. Y para las ecuaciones diferenciales autónomas hay eh, métodos sencillos para poder hallar aspectos cualitativos de la ecuación diferencial. Y nosotros podemos analizar, por ejemplo, lo que es, aquí en el ejemplo 1, la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton, bueno, ya la vimos anteriormente y nos dice que el cambio de temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura ambiente, pero que nosotros lo escribíamos como un menos K multiplicado por X menos A, donde K es una constante mayor que cero. El menos viene del hecho de que, bueno, si nosotros consideramos, por ejemplo, un cubo de hielo, ¿verdad? La temperatura va a ser mucho menor, un cubo de hielo que sacamos de la refrigeradora y la ponemos a temperatura ambiente. La temperatura del cubo de hielo sería mucho menor a la temperatura ambiente, todo esto sería negativo. Entonces, con K positivo y con este menos, tendríamos que la derivada sería positiva. Y en efecto, el cambio de temperatura del cubo de hielo, cuando lo estamos sacando del refrigerador, estaría aumentando hasta derretirse, ¿no? Nosotros ya tenemos lo que es la solución de esta ecuación diferencial. Como está indicado acá, esta es una ecuación diferencial autónoma. Entonces, es autónoma. Bueno, también es una ecuación diferencial separable, pero ya eso, esto va en segundo plano. Lo resolvimos la vez pasada, ¿no? Entonces, y de hecho aquí aparece la solución. Vamos a escribir la solución que está ahí, a más x sub 0 menos a multiplicado por e a la menos k por t. Y está claro, por ejemplo, de que x de t tiende, cuando t tiende a infinito, ya que, y también por eso es importante notar de que k es un parámetro positivo. Al aplicar límites cuando t tiende al infinito, esto tiende a menos infinito, e a la menos infinito tiende a cero. Todo esto entonces tiende a cero y nosotros tenemos que x tiende a la temperatura. Tenemos ahí algunos imágenes.
Vamos a ver. Entonces, claro, si nosotros tenemos un objeto que está a temperatura ambiente, se va a mantener en esa temperatura. Si tiene una temperatura superior, estará bajando su temperatura hasta converger a la temperatura ambiente. De la misma forma, si la temperatura es menor. Ese término de convergencia tiene una definición matemática, una definición epsilon delta. Vamos a hacer lo que es el diagrama de fases. Quizás vamos a ver, lo voy a hacer acá. El diagrama de fases. Y lo voy a hacer vertical. Aquí en el libro ustedes pueden ver de que lo han hecho horizontal, el diagrama de fases. Pero ya lo vamos a revisar lo que está ahí en particular. A veces a mí me gusta hacerlo vertical. Diagrama de fases, lo que va a estar aquí. Entonces ponemos la recta X y en este caso, bueno, tengo que mi f de X para este caso es menos K por X menos A. Lo que yo trato de hacer es hallar los puntos que me hacen cero la ecuación. Entonces, f de X es igual a cero, sí, solo sí. Bueno, eso es cero solamente si X es igual a A. Es el único punto crítico. Punto crítico porque ahí cambia la, eh, el comportamiento de las curvas. Y aquí se ve, ¿no? Las funciones, pues, que están por debajo de A tienen esta forma, las que están por encima de A tienen esta forma y las que están en A, pues son constantes. Entonces, este es mi eje X positivo. Bueno, quizá ahí quisiera algo un poquito más, una línea más recta. Vamos a ver si a veces no me sale. Bien, ahí más o menos, ¿no? Entonces, en A, pues la derivada con respecto a X es igual a cero, ¿no? Entonces, pues así hallé este punto crítico A. Luego tengo que hacer un análisis de la derivada arriba y abajo de A. Si X es mayor que A, entonces esto es positivo y como K es positivo, solamente me queda un número negativo. Obtengo entonces que la derivada es negativa. Mientras que si X es menor que A, entonces, bueno, este número sería negativo entonces. Con el K positivo todo sería negativo y con este menos obtendría un número positivo. Y luego lo que hago es poner flechas, como este es negativo, ¿verdad? Flechas hacia abajo. Si fuera, si el diagrama lo hubiera hecho horizontal, entonces, pues lo hubiera puesto hacia la izquierda. Mientras que como es positivo en esta región, entonces, pues hago flechas hacia arriba y bueno, en cero que ya está ahí indicado. Así que lo que nos dice esto es que en esta región las curvas disminuyen, en esta región las curvas aumentan y en esta región las curvas se mantienen constantes. Y aquí está el diagrama de fases vertical. Podemos copiar ahí lo que es el diagrama de fases horizontal. Ahí tienen una forma distinta de poner la flecha, ¿verdad? Lo que es importante es que pongan al menos una flecha. Entonces, al menos una flecha, a mí me gusta poner varias, como para hacer ese hincapié, ¿no?
para hacer ese hincapié de que así la función está decreciendo, o está aumentando. Entonces, ese es el diagrama de fases. Vamos a ver si no me salté nada importante. Bueno, aquí nada más dice que autónomo significa independiente, en este, en este caso independiente de t, una palabra griega. Bien, y después solamente habla de las soluciones de equilibrio. Un punto crítico, un punto crítico de f, recordemos que f satisface la ecuación diferencial. Quizás aquí le voy a dar nombre ya al punto crítico, ¿verdad? Un punto crítico x estrella de f, la ecuación diferencial es x' igual a f de x, y el punto crítico satisface de que f de x estrella es igual a 0. En el caso de arriba, el punto crítico era x igual a. Genera, da lugar a una solución de equilibrio, a una solución de equilibrio x de t, x estrella de t igual a para todo t. Entonces, bueno, vemos la ecuación f de x como una ecuación algebraica normal, ¿verdad? Donde yo estoy buscando valores particulares de x, ¿no? Y me da el x estrella igual a, por ejemplo. Sin embargo, esto genera también una solución de la ecuación diferencial, porque si x estrella, si yo sustituyo x estrella igual a x por a, entonces me genera 0 en ambos lugares. Es decir, de que la función x igual a, en este caso tenemos que no pensar en un punto, sino que en una línea horizontal. Su derivada es 0, y al sustituir x igual a en la parte derecha, en el miembro derecho, también me da 0. Satisface la ecuación diferencial. Y esas son las soluciones de equilibrio, aquellas determinadas por los puntos críticos. F de x estrella igual a 0, el cual sería, por lo tanto, x estrella igual al punto crítico A, ¿verdad? Entonces, aquellos x estrella que me hagan anular la función son los puntos críticos, lo cual generan las soluciones de equilibrio. Y ahora van a ver por qué es que me gusta a veces hacerlo de forma vertical. Vamos a considerar la ecuación logística. Vamos a ver. Aquí está indicado como el ejemplo 2. Y noten de que a pesar de que, bueno, soy malo dibujando, pero a pesar de eso vamos a poder obtener una idea de cómo se comportan las curvas. Entonces, si yo tengo x' igual a k por x por m menos x con k y m mayores que 0, lo cual me indica que esta es la ecuación logística. Entonces, bueno, pues
para hallar los puntos críticos, debo de identificar primero que este es mi f de x. Entonces, puntos críticos, o a veces solamente le pondré PC, satisfacen f de x estrella igual a 0, ¿no? En este caso, nuestros puntos críticos, como esto ya está factorizado, está bastante fácil obtener esos puntos críticos, ¿verdad? Veamos cuáles son. La pregunta es un poco fácil acá. ¿Cuáles son los puntos críticos de esta ecuación diferencial? X igual a cero y X igual a menos n. X igual a 0 y x igual a m. Esos serían los puntos críticos de esta ecuación diferencial. Y ahora voy a hacer el diagrama de fases de forma vertical. Bueno, más o menos x positivo. Tengo m, tengo 0. Bueno, me sale mejor ocupar ese como 0. Ok, entonces aquí mismo voy a hacer el diagrama de fases. Pues primero que tenemos que analizar el signo de x' en estas regiones. Ya identifiqué los puntos críticos 0 y m. Ahora, cuando x está entre 0 y m, noten de que esto es positivo y eso también. X' es mayor que 0 en esta región. Vamos a ver si x es mayor que m, esto es negativo, porque a m le estaría restando un número mayor que él, y esto sería negativo y esto positivo, obtengo un número negativo. Y si x está por debajo de 0, entonces esto es negativo, pero esto es positivo. Así que en total yo tengo un negativo, ¿verdad? Muchas veces sucede que se alternan, ¿verdad? Pero no es siempre el caso. Negativo, positivo, negativo. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí curvas que se incrementan y que se aproximan, ya sea si me voy caminando al lado izquierdo, se aproximan a x igual a 0. Y si me voy en t positivo, pues se aproximan a x igual a m. Aquí tengo funciones que van acercándose cada vez más a x igual a m. Y lo mismo aquí, ¿verdad? Perdón, aquí he cometido un pequeño error. Esto es negativo, entonces las funciones realmente van bajando. Vamos a ver. Ok, veamos qué tal comparado con lo que está ahí. Entonces, ya un dibujo computarizado, ¿no? Y en efecto, pues nosotros tenemos que el comportamiento se parece, ¿verdad? Entonces, sin necesidad de
pues un dibujo complejo, estamos nosotros obteniendo una idea de cómo van las curvas. Ahora es necesario que ustedes sepan que los puntos críticos, en este caso el diagrama de fases, no sé si lo escribí aquí, sí, aquí lo escribí, pues consta de la recta con la variable dependiente, ¿no? El análisis de los signos, los puntos críticos y la flecha, ¿verdad? Todo eso consta. En caso que yo les pidiera que en el examen, por ejemplo, suban el diagrama de fases de esta ecuación diferencial, entonces tiene que llevar todos esos componentes. No es necesario hacer esta parte donde se grafican soluciones, ¿verdad? En años pasados había pedido pues diagramas de fase y me entregan todo esto, ¿verdad? Pero solamente es esto. Estaría además en el diagrama de fases. Aquí lo estoy haciendo para que también mostrar cómo es que me ayuda esto a dibujar lo demás, ¿no? Y ahora vemos el tema de estabilidad, donde hay una definición que debemos de tomar en cuenta. Aquí está el diagrama de fases y además la última situación que vamos a ver es determinar si un punto crítico es estable o inestable. Y precisamente de eso se trata esa sección. Un punto crítico X igual a C de un sistema autónomo de primer orden es estable si el valor inicial X sub 0, bueno, dado de que si X sub 0 es suficientemente cercano a C, entonces X de T se mantiene cerca de C para cualquier T igual a 0. Y aquí la definición matemática. Un punto crítico C es estable si para cada epsilon existe un delta tal que X sub 0 menos C menor que delta implica que X de T menos C es menor que epsilon para cualquier T. El punto crítico X igual a C es inestable si no es estable. Entonces, vaya, vamos a ver, vamos a copiar esas gráficas, porque vamos a hacer el análisis de estabilidad. Ok, entonces ahí estaban las dos definiciones, una que es informal y otra que es formal. Estabilidad de puntos críticos. Entonces, un punto crítico es estable si al iniciar una curva solución cerca, coma, se mantiene cerca. Se mantiene cerca. Entonces, en este caso, ¿qué tal si aquí hay dos, aquí tengo la ecuación diferencial, x' igual a 4x menos x cuadrado, lo cual es x factor de 4 menos x, ¿verdad? Los puntos críticos son x igual a 0 y x igual a 4, ¿no? Entonces aquí se han dibujado algunas bandas. Y la pregunta es, bueno, si yo inicio suficientemente cerca del punto crítico, si mi x sub 0
está lo suficientemente cerca de 4, por ejemplo, se mantendrá en 4. Y ¿qué tal el otro caso? Que si yo me inicio suficientemente cerca de 0, me mantendré cerca de 0. Veamos aquí la gráfica un poco más grande. Y ustedes pueden ver de que si yo inicio cerca de 4, la curva se mantiene cerca de 4 para t mayor que 0. Si yo inicio cerca de 0, yo me voy afuera de esta banda y me alejo. Por lo tanto, x sub 0, x igual a 0, es un punto crítico inestable. Y la forma en la que nosotros lo podemos identificar es si las dos flechas apuntan hacia el punto crítico, entonces este es estable. X igual a m es un punto crítico estable. Entonces, no solamente se mantienen cerca las curvas, sino que también convergen. Mientras que x igual a 0 es un punto crítico inestable, porque hay al menos una curva que no importa qué tan cerca yo empiece de 0, se va, eventualmente se va. Entonces, gráficamente, para que un punto crítico sea estable, yo debería poder hallar una banda donde cualquier curva que inicia dentro de esa banda se mantiene en esa banda. Y es inestable si, no importando qué tan pequeña sea la banda, hay al menos una curva que se sale. En este caso, también podemos determinar si un punto crítico es estable o inestable. Si las flechas apuntan hacia el punto crítico, es estable. Y si al menos una flecha apunta afuera del punto crítico, será inestable. Es decir, de que esta podría haber sido x' mayor que 0 y que las curvas se acercan por abajo, pero que se alejan por afuera, x igual a 0 sería inestable. O sea, con una curva que no importa tanto qué tan cerca me acerque de 0, pero que se salga, con eso ya tengo que el punto crítico es inestable. Luego nosotros tenemos la definición epsilon delta, ¿verdad? Pues un punto crítico es estable si, si existe un epsilon mayor que 0, tal que, pues, perdón, vamos a ver cómo es esto. Vaya, la cuestión es que vaya a existir una banda en el cual se mantiene cerca. Yo debería poder hallar. Aquí nada más quiero ver si estoy ocupando las definiciones epsilon delta correctamente. Vamos a ver. Un punto crítico es estable si existe un epsilon mayor que 0, tal que lo voy a arreglar si en caso no está bien. Ajá, es un delta mayor que 0. Y el epsilon lo voy a guardar para lo otro. Tal que, pues esto me define una banda, ¿no? Me define la banda desde C menos delta hasta C más delta. Eso me genera una banda. Si x sub 0 inicia ahí, quiere decir que el resto de la curva se mantiene epsilon cerca. Vamos a ver.
Algo no me gusta de aquí. Vaya, entonces, si para cualquier epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que si yo inicio cerca, me mantengo cerca. Ok, entonces la cuestión es que el tamaño de la banda no importa cuánto sea, ¿verdad? Puede tener una anchura de 1 centímetro, 4 centímetros, 10 centímetros, o puede ser más pequeño, ¿verdad? Puede ser de que la anchura sea 0.01, 0.001. Pero la cuestión es que dentro de esa banda yo debería poder hallar una subbanda donde, bueno, un subintervalo alrededor de C, donde si inicio ahí cerca, me mantengo ahí cerca. A veces en 3 dimensiones, por ejemplo, en 3 dimensiones, significa lo siguiente, que si yo vaya, aquí tenemos un tubo, un cilindro, donde aquí transversalmente tenemos una circunferencia de radio delta y aquí más afuera de radio epsilon. De que si yo inicio dentro de ese tubo de radio delta, yo me mantengo dentro del tubo de radio epsilon. No importa cuánto sea epsilon, yo siempre debería poder hallar un delta. Probablemente ese delta tenga que ser muy pequeño, ¿no? Y esa es la definición de estabilidad matemáticamente hablando. Ya en términos de epsilon delta. No sé si hay alguna pregunta aquí. Creo que quizás eso suena un poquito confuso, pero ya quizás con un poquito más de lo que veamos en el capítulo se va a ir clarificando un poco más. Es, es el hecho de que el punto crítico es estable, que si mi punto inicial, bueno, que no importa qué tan pequeña sea la banda que yo escoja, yo puedo escoger un subintervalo alrededor del punto crítico más pequeño, de tal forma que se inicia ahí, se mantienen dentro de la banda más grande. Esa es la idea de estabilidad. No necesariamente indica que tenga que converger a él. Converger significaría de que el límite de la curva estaría llegando a ser la curva del punto crítico, de la solución, de la solución de equilibrio. Vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta. Este tema es un poquito matemático. Bueno, aquí habla un poquito sobre los errores que se pueden obtener de las medidas empíricas y las poblaciones límite M estrella que habíamos comentado la vez pasada, ¿no? Y que a veces eso es una buena aproximación que se puede ocupar para poder describir las poblaciones en ciertas áreas. Aquí en el ejemplo 3 es parecida a la ecuación de explosión-extinción, ¿verdad? Excepto de que hay un menos que se ha ingresado. No es K por M menos X, sino que es K por X menos M. Y aquí ellos han escrito la solución.
Pero noten cómo es que cambia el diagrama de fases. El diagrama de fases ahora, si x es mayor que m, sí, la función, ahora la función es creciente, y si está entre 0 y m es decreciente. Si es menor que 0, la función es creciente. Y la situación cambia ahora porque, pues, a pesar de que en x igual a 0, las flechas ahora apuntan hacia el punto crítico, y ahora x igual a 0 es un punto crítico estable, mientras que x igual a m, bueno, la derivada aquí es positiva y la derivada aquí es negativa. Ambas flechas apuntan hacia el lado, hacia afuera de x igual a m, por lo cual se hace un punto crítico inestable. Y pues tiene mucho sentido cuando nosotros habíamos analizado, ¿verdad?, de que x igual a m es una solución límite, en el sentido de que si hay una pequeña perturbación, podría haber o una explosión o una extinción de la especie. Ya para x igual a 0, el ejemplo de las especies no estaría muy bien indicado, porque a menos que analicemos casos cuando x sea mayor que 0, donde tenemos extinción, ¿verdad? Pero para x negativo eso no tendría mucho sentido. Bien, entonces para este caso solamente vamos a poner lo que es la ecuación diferencial, su gráfica y su análisis. Del diagrama de fases. Ahí olvidé grabar una parte. Pero creo que voy a hacer esto. Voy a pasar aquí a la par. Vamos a hacer esto más pequeño. Ok. Ahí está. Y este es el ejemplo 3. El ejemplo 3. En este caso nosotros tenemos la ecuación explosión-extinción. Los puntos críticos son x igual a 0 y m, ¿verdad? Lo que me hace 0 esa ecuación. Ahora en el diagrama de fase dibujo ahí x igual a 0, x igual a m. Veo qué signo tiene x', si x es negativo. Si x es negativo, este es negativo y este es negativo. Por lo tanto, x' sería positivo y la flecha es hacia la derecha. Si x está entre 0 y m, este es positivo, pero este es negativo. La flecha es hacia la izquierda y la derivada sería negativo. Mientras que si x es mayor que m, ambos son positivos, x' es mayor que 0 y la flecha es hacia la derecha. Como convergen en x igual a 0, x igual a 0 es un punto crítico estable, mientras que x igual a m es un punto crítico inestable. Y aquí está el ejemplo de los diagramas para ese caso. Entonces, en el siguiente subtema tenemos la población logística. Vamos a ver. Donde yo estoy obteniendo, ¿cómo se llama? Acabo de olvidar cómo traducir harvesting en español. Es cosecha, con cosecha. Con cosecha.
podríamos nosotros tomar en cuenta, por ejemplo, en un lago donde hay una cantidad de peces, que sí el modelo logístico, pero yo pesco una cantidad por mes, por ejemplo. Vamos a ver, me parece que hay una pregunta por ahí. ¿Qué significa en sí que sea estable o inestable? Bueno, en sí, la estabilidad significa que si yo inicio cerca de un punto, me mantengo cerca de un punto. El tema de estabilidad es un tema, incluso hay un curso en ingeniería eléctrica y no sé si en ingeniería industrial también, de estabilidad de ecuaciones diferenciales. Imagínate que vos tenés dos máquinas que están produciendo cierto tipo de químicos y estos químicos se van a ir, ¿cómo se llama? Se mezclan. Entonces, para poder crear un producto en particular, debido a las imprecisiones de la realidad, ¿verdad? La persona que le echa ahí los químicos probablemente se podría equivocar y cometer algún pequeño error. Un, eh, y eso sería como una perturbación en las tasas de químicos que se están proveyendo, ¿no? ¿Qué tal si nosotros tuviéramos un sistema, si ese sistema fuera inestable, si la mezcla que sale fuera inestable en el sentido de que una pequeña perturbación, por ejemplo aquí x igual a m, pongo m más 10 a la menos 4. Bueno, si es 10 a la menos 4 ya el comportamiento cambia totalmente. O si le pone un poco menos, 10 a la menos 3, menos 10 a la menos 3, a pesar de que le sume o le reste una cantidad muy pequeña, ya no llega a x igual a m, se vuelve otra cosa. Distinto es en x igual a 0. Ahí no importa si hay algún error de 10 a la menos 4, más 10 a la menos 4 o menos 10 a la menos 3. Entonces la mezcla se puede mantener uniforme y predecible, ¿verdad? Entonces esa es una de las aplicaciones en industrial, me parece. También hay aplicaciones en eléctrica donde vos tenés ecuaciones diferenciales que pueden modelar ciertas, no sé si voltajes o corrientes, pero que vos necesitas estabilidad porque de repente vas a tener perturbaciones y vos no querés que el comportamiento de la red sea totalmente caótico. Entonces, en este caso, porque lo estamos viendo en casi que una dimensión, ¿verdad? Solo tengo una variable independiente y pues una variable dependiente, pero en otros casos, cuando tenemos dos variables dependientes de una variable independiente, entonces las curvas pueden variar fuertemente. O en el caso de las poblaciones, ¿verdad? A veces las poblaciones, si nosotros tenemos dos poblaciones, eso sería un poco más adelante, ¿no? Puede ser que las curvas, una población de depredadores y otro de presas, ¿no? Entonces, si las curvas de las variables dependientes convergen, entonces no importa mucho si de repente hay una pequeña desestabilización de las poblaciones vuelven a mantenerse en un sistema de equilibrio. Podríamos tener una cantidad de conejos, una cantidad de lobos, por ejemplo, y si de repente por alguna razón cambió, por ejemplo, el clima de cálido y ahora pues nieva, entonces puede ser que haya un cambio ya sea de parte de la población de conejos o de la población de lobos,
pero que si el punto crítico de su población es estable, entonces las poblaciones se pueden mantener en armonía, entre comillas, en el sentido de que siempre van a existir, van a coexistir. Ahora, si el punto crítico es inestable, alguno de ellos podría tocar cero. Y si alguno de ellos toca cero, se extingue la población. Y si se extingue una población, eso tiene repercusiones fuertes en la otra población también, ¿no? Entonces, por eso es que es importante para nosotros que si nosotros iniciamos cerca, que nos mantengamos cerca, ¿verdad? Entonces podría ser de que tengamos una población de quizás 100 conejos y 10 lobos, por ejemplo, eh, pero si la población es estable, si hay un equilibrio de poblaciones, esas poblaciones van a poder coexistir, siempre van a existir las dos poblaciones. Pero si el sistema es inestable, entonces una perturbación podría ser generar que una de las poblaciones se extinga. Bueno, y si los conejos son la única fuente de alimentación de los lobos, y si se extinguen los conejos, pues se extingue la otra población también, ¿no? Entonces, en procesos industriales, también como les comentaba, ¿verdad? Muchas veces lo que se busca es en la parte de mezclas, que las mezclas sean uniformes, pero siempre hay imprecisiones, ¿verdad? Entonces se hace un análisis de tal forma que que el sistema sea estable, que pequeñas perturbaciones no me generen otra cosa, sino que pequeñas perturbaciones en los cambios iniciales, en las condiciones iniciales, me generan pequeñas perturbaciones en el producto final. Básicamente eso es lo que se busca. No sé si eso responde a la pregunta de si a veces esos ejemplos ayudan un poquito a lograr a lograr entender un poco más lo de estabilidad, porque es importante y además que es un tema, son cursos específicos en ingeniería. Bueno, en este caso, pues nosotros tenemos la ecuación logística, ¿verdad? De crecimiento, pero en este caso yo estoy haciendo una cosecha. Como les había comentado, podría ser de que en una piscigranja yo tenga una población de eh, tilapia y de esos yo esté removiendo, cosechando una cantidad de esas tilapias por mes, ¿no? Entonces estaré añadiendo un término, el cual, si es negativo H, en realidad estaría suministrando. Entonces, en este caso se espera, se indica que A, B y H sean positivos. Sería una ecuación logística con cosecha. Bueno, aquí ya estamos indicando de que H es positivo, así que nosotros estaríamos cosechando en vez de suministrar si H sea negativo, ¿no? Pues se podría reescribir la ecuación aquí como lo hace el libro, ¿verdad? Reescribimos. Ya sabemos que esta parte la podemos escribir como K por X por M menos X menos H. Bueno, aquí mismo hace calcula los puntos críticos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ahí una ecuación un poquito compleja. Entonces, no es necesario que lo hagamos nosotros, ¿verdad? Si solo es hacer la cuadrática. Tampoco veo la necesidad de explicarlo, aunque si ustedes quieren, lo puedo hacer, ¿no? Pero ahí es nada más ocupar la cuadrática. Vemos aquí lo- los dos puntos críticos.
y se hace el análisis, ¿no? Realmente aquí obtienen la solución. Se puede llegar a la solución. Pueden ver aquí que, eh, bueno, como es una ecuación autónoma, la ecuación también es una ecuación separable. Después de mucho trabajo o al utilizar SageMath, se puede calcular esto. A veces es mejor ocupar SageMath porque hacer tantos cálculos repetitivos, ¿verdad? No tiene nada en especial, es nada más que el problema es largo, es súper largo, pero con suficiente, pues, tiempo libre y con suficiente, pues, cuidado haciendo los cálculos, se llega a esto. No, o sea, realmente esto no es nada especial, es nada más el hecho de que se ha aplicado en un problema más largo, ¿verdad? Hacen un análisis de las derivadas y aquí nosotros tenemos, pues, los resultados. Vamos a copiar esto entonces. Vamos a ver qué pasó acá. Bien, entonces aquí han estado haciendo lo mismo, pero sobre un problema más complicado, ¿verdad? Se muestra que se selecciona a n como el mayor de ellos, ¿verdad? NH, n aquel con el signo positivo y h con el signo negativo, por lo cual n pues es mayor que h. Este h podría incluso caer en el campo negativo en algunos casos. Veamos, no, yo creo que no, porque si yo resto, a ver, esto es menos que m, la raíz de m cuadrado menos 4h sobre k es menor que m, así de que ambos son positivos, si ambos son positivos. Luego, pues, como son las raíces de esta ecuación, analizo la derivada en cada una de las partes y obtengo que x igual a h es un punto crítico estable, mientras que x igual a n es un punto crítico inestable. Aquí dice, para una aplicación concreta de nuestras conclusiones de estabilidad, en el ejemplo 4, supongamos que k es igual a 1 y m igual a 4 para una población logística x de peces en un lago que se mide en cientos después de t años. Sin ningún pez, el lago eventualmente perdón, si no hubiera pesca, el lago eventualmente contendría cerca de 400 peces, no importando la población inicial, porque la población límite es 4. Por eso es que eventualmente habrían 400, ¿verdad? Y si no hay pesca. Ahora, supongamos que H es igual a 3, de tal forma que 300 peces se están cosechando anualmente, a una tasa constante a 3 del año. Ecuación 12 nos generaría x por 4 menos x menos 3. Los puntos críticos serían 1 y 3. Así que la población límite es de 100 peces y la nueva población límite es de 300 peces. Realmente la definición, una de las traducciones de threshold es límite, pero en este caso, o umbral, ¿verdad? Podríamos ocupar umbral, por el hecho de que es un punto, es una solución
de una solución de equilibrio de un punto crítico inestable. Entonces, en este caso, la diferencia, como h igual a 1 me representa 100 peces y n igual a 3 me representa 300, la situación, digamos que más dramática sucede aquí, porque si yo bajo de 100 peces, en cualquier momento la población se extingue y el lago se queda sin peces. Si yo logro que en cierto momento la población de peces aumente a más de 100, eventualmente converge a la otra solución de equilibrio que son 300 peces. En el caso de n igual a 3, que representa 300, la situación aquí no es muy dramática porque no importa si hay algunos peces más o algunos peces menos, siempre converge a la solución estable x igual a 3, es decir, 300 peces, por lo que una pesca de h igual a 3, 300 peces anualmente, realmente no habría mayor problema si la población inicial está arriba de 100. Pero si la población se mantiene en 100 o abajo, bueno, si se mantiene en 100, teóricamente se va a mantener en 100. Pero si inicié con 99, entonces se van a extinguir. Necesito que se mantengan al menos 101 peces en cualquier momento para que eventualmente la curva converja a n igual a 3, es decir, 300 peces por 300 peces en cualquier momento, ¿no? Bien, entonces el último ejemplo es bifurcación y dependencia de parámetros. Vamos a trabajar este problema, el ejemplo 6. Y yo tengo una ecuación diferencial parecida a lo que habíamos estado comentando, ¿verdad? X por 4 menos X menos H, donde sería una ecuación logística con una población límite de 4, podríamos poner 400 peces, que X me mida la población de peces en cientos, T en años, y pues H, la cosecha anual, o la pesca anual, ¿verdad? La pesca anual. Bien, y lo que sucede es que el comportamiento de la ecuación diferencial cambia a medida que H cambia. En este caso hemos dejado abierto este parámetro H, ¿no? Ahí en el libro ya trabajaron un poco las soluciones, ¿verdad? Las podríamos haber trabajado también, pero bueno, ya que están ahí, yo siento que solamente las voy a ocupar, ¿no? 2 más o menos raíz de 4 menos H. Y aquí es donde esto se pone interesante, ¿verdad? Porque nosotros, dependiendo de H, podríamos tener dos puntos críticos, ¿verdad? Ya habíamos comentado de que H sería el menor de los puntos críticos.
N sería el punto crítico con el signo más. Eso sí hay dos, ¿verdad? Y nosotros podemos analizar de que hay dos puntos críticos. Si H es mayor, si H es menor a, vamos a ver cuál es la condición por medio punto. Vamos a ver cuál es la condición necesaria para que H, para que haya dos puntos críticos en este sistema. ¿Cuál es la condición que H debe tener para que hayan dos puntos críticos? Porque no hay dos puntos críticos para cualquier H, solo para un conjunto de números de H hay dos puntos críticos. Uno sería h igual a 4. A ver, dependiendo, bueno, H igual a 4, me parece que responde a otra pregunta, pero la pregunta es, ¿cuál es la condición para H para que este sistema tenga dos soluciones, dos puntos críticos? Para que este sistema tenga dos puntos críticos, ¿cuál es la condición en H? Que H no sea mayor que H mayúscula o que N. Nope, no es esa. A ver, por medio punto, ¿quién me dice cuál es la condición que debe de cumplir H para que hayan dos puntos críticos? Me parece que se han confundido aquí un poquito. Aquí ya tengo la solución de la cuadrática, ¿verdad? Pero noten de que es necesario de que esto sea un número positivo para que hayan dos soluciones. Que H sea menor que 4. Así es, que H sea menor que 4. Aunque solo te pondría un cuarto de punto porque ya estaba a punto de dar la respuesta. Dame tu número de carnet. FV20001. Ok, bien. Entonces, en efecto, si H es menor que 4, hay dos soluciones. Si H es igual a 4, solamente hay una porque esta se vuelve 0. Hay dos puntos críticos si H es menor que 4. En particular sería H igual a 2 menos raíz de 4 menos H y N igual a 2 más raíz de 4 menos H. Y yo sé de que este término es positivo. O sea, podría ser 0.1, podría ser 0.5. Entonces ahí tengo dos puntos críticos. Sin embargo, solamente hay un punto crítico. Si H es igual a 4. H mayúscula, entonces sería igual a N igual a, bueno, si yo sustituyo H por 4, solamente me queda 2, ¿no? Y no existen, no hay
puntos críticos, si H es mayor que 4. Si H es mayor que 4, este número es un número imaginario. Por ejemplo, que H sea igual a 5, ¿verdad? No habría, nosotros no tendríamos aquí soluciones, puntos críticos. Y aquí nosotros vemos algunos casos. Vamos a ver, para el caso 1, donde hay 2 puntos críticos, la gráfica se parecería a esta. Quizá vamos a volver a copiar ahí en la gráfica, vamos a ver. Bueno, también vamos a copiar lo que es el diagrama de fases. Cuando hay 2 puntos críticos, básicamente nosotros regresamos a lo que ya teníamos. Pues hacemos el diagrama de fases y nosotros tendríamos curvas de esta forma, ¿no? Donde pues este sería un punto crítico estable y este sería un punto crítico inestable. Si la población de peces baja de H, pues habría extinción de la población. Si es mayor que H, se va a converger a esa población. Y si la cantidad inicial de peces es menos una unidad mayor que esta, entonces va a converger a esta población. Lo nuevo aquí es analizar los otros casos, ¿no? En los otros casos, perdón, este es el mismo. Donde solamente hay un punto crítico, que H sea igual a 4. Vamos a ver. Porque ¿cómo nos estaría quedando nuestro diagrama? En efecto, x igual a 2 sería el único punto crítico. Pero la derivada, la ecuación, ¿cómo quedaría? Bueno, tenemos ahí x' sería x por 4 menos x menos 4, si h es igual a 4, ¿verdad? Pero eso es menos x cuadrado más 4x menos 4, y ustedes pueden ver que eso es menos x menos 2 al cuadrado. Menos x menos 2 al cuadrado. Entonces, arriba de 2, yo tengo que x' es negativo, pero también abajo de 2. Las flechas siempre irían hacia abajo, y es lo que les comentaba, que hay casos donde no necesariamente se intercalan el comportamiento de las flechas. En este caso, siempre tenemos las flechas hacia abajo, la función siempre decrece. En este caso, no importa cuál sea la población inicial, si inicia arriba de 200, va a converger a 200, pero que si de 200 de repente hay alguna perturbación y baja a debajo de 200, la población se extingue. La situación en este caso es mucho más dramática, ¿verdad? Que aquí. Porque en este caso bastaba con que hubieran H más 1 peces para llegar a un nivel pues estable de población. En este caso, no importa si la pesca es de 400 peces por año,
la situación es más dramática. Si la pesca es menor de 400 peces por año, entonces la situación es mucho mejor. Y si la pesca es mayor a 400 por año, por ejemplo, ahí han puesto el caso con h igual a 5, pero realmente la curva se ve parecida para cualquier h mayor que 4. ¿Qué nos indica esto? La población siempre se extingue. Entonces, noten, si la pesca es menor a 400 por año, si la pesca es de 400 por año y si la pesca es mayor a 400 por año. En este caso, el diagrama de fases es un poco más complicado, ¿verdad? Bueno, quizás no complicado, sino que interesante en el sentido que no hay puntos críticos, por lo tanto, yo solamente aplico un número, entonces con h igual a 5, por ejemplo, si x es igual a 0, yo tendría que siempre la tendencia, la derivada sería negativa. Las curvas siempre irían en descenso. Distinto de acá, donde pues en x igual a 2, al menos la derivada es 0 por algún momento. En este caso también, x igual a 2 es un punto crítico inestable, ¿verdad? Es inestable porque al menos una de las flechas está opuesta a la dirección de ese punto crítico. Entonces, tenemos ese análisis donde la cantidad de pesca nos da diferentes escenarios, ¿verdad? Y aquí también se calcula cuál podría ser, bueno, se podría indicar de que no es una buena idea que se pesquen más de 400 peces por año, porque entonces llegamos a situaciones más complicadas para la población. Oh, tenemos aquí el último tema de bifurcación. Vamos a copiar eso. Vamos a borrar esto que está aquí arriba. El valor h igual a 4, para el cual la naturaleza cualitativa de las soluciones cambia cuando h incrementa, se llama punto de bifurcación para la ecuación diferencial, conteniendo el parámetro h. Una forma común para visualizar la bifurcación correspondiente en la solución es graficar el diagrama de bifurcación, que consiste en todos los puntos, esto es importante, h, c. Entonces, parámetro, punto crítico, donde c es un punto crítico de la ecuación x' igual a x por 4 menos x más h. Por ejemplo, si reescribimos ecuación 20 como c igual a 2 más o menos raíz de 4 menos h, entonces podemos reescribir c menos 2 al cuadrado igual a 4 menos h, ya sea c igual a n o c igual a h. Entonces la ecuación de la parábola que se encuentra en la figura 2.2.12, esa parábola tiene, entonces es un diagrama de bifurcación para nuestra ecuación diferencial que modela la población de peces logísticos con pesca a un nivel especificado con parámetro h. Se grafican entonces aquí todos los puntos h, c, donde h es el parámetro y c es el punto crítico, ¿verdad? Y se puede ver de que la ecuación esta, si yo la grafico como h versus c, o sea, si yo le diera vuelta, se ve como una parábola, y lo que se puede hacer es graficar la parábola y luego dar la vuelta para que
se pueda apreciar, se pueda dibujar con mayor facilidad. Y ahora, pues, para cada H yo trazo verticalmente, trazo una vertical y las intersecciones con la curva me dan los puntos críticos hasta llegar a H igual a 4, donde hay un solo punto crítico y después de H igual a 4 no hay puntos críticos. Y este es el diagrama de bifurcación. Pues un diagrama que consiste de todos los puntos H, C, donde pues H es el parámetro y C es el punto crítico. Este es ese diagrama para nuestra ecuación, pero hay ecuaciones mucho más interesantes donde el diagrama de bifurcación tiene un periodo de duplicación y se ramifica de una forma caótica y está relacionado con la teoría del caos, donde pues también está mostrado eso en la película que yo les compartí ahí el archivo, ¿verdad? Al inicio del curso. Entonces, bueno, básicamente eso es lo del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Con esto terminamos realmente la sección 2.2, solamente de ver los ejercicios. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Veamos qué problemas podríamos analizar aquí. El 10 se ve un poco complicado, ¿no? Podría ser ahí el 10. Lo que nos piden ahí es hallar los puntos críticos, analizar el signo de f de x para determinar la naturaleza de cada uno de los puntos críticos, si es estable o inestable, construir el diagrama de fases y luego pues dar algunas soluciones de x en términos de t. Finalmente, utilizar las soluciones exactas para generar un campo de pendientes. A ver, ese está bien, pero quiero ver los otros. Aquí sería con SageMath. No, estos no los estarían haciendo, este bloque no los estarían resolviendo. Quizás sería bueno, realmente con el tiempo que tenemos, este está un poco largo. Lo podemos empezar. No creo que lo terminemos el 10. El problema 10. Tengo x' igual a 7x menos x cuadrado menos 10. A ver, hay que hacer diagrama de bifurcación. Esa es una de las primeras, y hallar los puntos críticos. Para hacer diagrama de bifurcación es necesario hallar los puntos críticos. Y además, el diagrama de bifurcación se entiende que se va a hallar la naturaleza de los puntos críticos, es decir, si son estables o si son inestables. Esto me suena factorizable. Vamos a ver, x cuadrado menos 7x más 10. Suena como que lo puedo factorizar. X menos, 5, 2, ¿no? Menos 7, 10. Ahí está. Los puntos críticos son entonces 5 y 2. Entonces el diagrama de fases lo vamos a hacer horizontal en este caso. Y el signo, pues
me sale mejor sacarlo de donde yo lo factoricé. Si x es menor que 2, esto es negativo y aquí tengo menos. Por lo tanto, x' sería menor que 0. Si x está entre 2 y 5, este es positivo, este es negativo y este es negativo. En total tengo algo que es positivo. Y si x prima es mayor que 5, este es positivo y aquí tengo signo menos, por lo cual esto es negativo. Entonces, negativo, positivo, negativo, y ahí está. Pues para completar el diagrama de fases, solo me falta indicar que x igual a 2, perdón, c igual a 2 es un punto crítico inestable porque al menos una de las flechas apunta afuera. Mientras que c igual a 5 es un punto crítico estable porque las flechas apuntan a él. Igual a 5 es un punto crítico estable. Ok, la parte del diagrama de fases está completa. Cuando ahí les habla del f de x, se refiere a lo que es el x', este es el f de x. Bueno, pues a pesar de que no tenemos ahí, no lo vamos a hacer con SageMath, pero pues nada más para dar la idea, ¿verdad? Como es negativo, entonces aquí las curvas van decayendo exponencialmente. Aquí aumentan y se acercan a 5, mientras que aquí van decreciendo exponencialmente. Finalmente, hay que resolver la ecuación diferencial. Y me ayuda a escribirlo de esta forma. X' de x de t igual a menos x menos 2 por x menos 5. Entonces, bueno, de x entre x menos 2 por x menos 5 igual a menos de t. Integramos cada uno de ellos. Y sabemos que aquí vamos a ocupar fracciones parciales. Y como ya les dije, ya que esto tiene la forma, aquí el factor es el mismo factor que acá. Solamente estas constantes cambian. Entonces, ¿y cuál es el mayor de ellos? Bueno, pues x menos 2, x menos 5 es, pero puede ser mayor en términos negativos. Por lo tanto, probablemente una combinación de 1 sobre x menos 5 menos 1 sobre x menos 2 sea la fracción parcial, expresada en fracciones parciales. Si hago esto, obtengo x menos 2 menos x menos 5, es decir, x menos 2 menos x más 5. X se cancela y tendría 3. Entonces basta con dividir por 1/3. Y lo puedo poner afuera de la integral. Tendría, y el 3 quizá lo voy a multiplicar al final. Logaritmo natural de x menos 5 menos logaritmo natural de x menos 2 igual a menos 3 de t. 3t más constante estrella. Vamos a ver. Logaritmo natural de, esto lo puedo expresar como x menos 5 sobre x menos 2 igual a menos 3t más c estrella. Aplico la función exponencial para tener x menos 5 sobre x menos 2 igual a por e a la menos 3t, donde a es igual a e más o menos e a la c estrella. Y aquí está la solución, aunque no he despejado todavía. Bueno, despejemos.
X menos 5. Yo imagino que quizás la solución estará en términos de X sub 0. Pero eso es un poquito más de trabajo. Lo voy a dejar simplemente en términos de esta constante. A ver, voy a agrupar X, 1 menos A por E a la menos 3t, igual a menos 2A por E a la menos 3t. Entonces X de t sería igual a, y voy a multiplicar por menos, numerador y denominador, 2 por A a la E a la menos 3t, entre 1 menos A por E a la menos 3t, t mayor que 0, y todavía puedo hacer una simplificación. Sí, dime. ¿No sería 2a por e a la menos 3t más 5? Más 5. Sí, el 5 que Ah, es estaba cierto. empezando en X. Es cierto. Vamos a ver. Más 5. Vamos a ver. A ver, si no hay más errores, te doy medio punto. Solamente quiero ver si no hay más problemas. Al multiplicar por menos 1, aquí me quedaría con menos. Y abajo no apliqué el menos. Me quedaría A por E a la menos 3t menos 1. Y si multiplico por A a la 3t, bueno, realmente no es mucho la ganancia. Si multiplico por A a la 3t, veamos. Solamente quiero corroborar con la respuesta que está al final para ver. Y luego vemos lo de tu medio punto, si todo está bien. Este problema era el 10. Problema 10. Aquí está. Sí, lo han puesto en términos de X sub 0. Pues sí se puede trabajar con X de 0 igual a X sub 0, pero hay que hacer un poco más. También han multiplicado aquí por E a la 3t. Pueden ver de que se parece lo que nosotros tenemos ahí, se parece. Bueno, pues quizás por el tiempo lo dejamos hasta acá. Para hacerlo con la condición inicial, yo lo aplicaría a esta parte. C igual a 0, esto me daría 1, y ya sería X sub 0 menos 5 entre X sub 0 menos 2. Falta sustituir por ahí. Sustituir. A por X sub 0 menos 5 entre X sub 0 menos 2. Y multiplicar ahí. Multiplicar. Dividir por E a la 3t, ¿verdad? Multiplicar numerador. Bueno, multiplicar y dividir, a lo que me refiero es multiplicar numerador, pero también denominador, ¿no? Y ya aparece lo que está ahí en el libro. Bueno, pues no sé si hay más preguntas ahí. O nos quedamos nada más con el que notó ahí el error. Vamos a ver cuál es el carnet. GA 19003. Bien, ya está. Ok, entonces ahí está el problema resuelto, o casi resuelto. Realmente para que se vea, igual que en el libro, hay que hacer esto.
todavía, falta un poquito, ¿verdad? Pero ya es unos 5 minutos de trabajo. Entonces, y se hace en un ratito. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos quedamos, finalizamos la clase. La siguiente semana creo que estaba ya agendada el parcial 2, pero realmente no se puede hacer la siguiente semana con tan poco contenido, ¿verdad? Tenemos el 1.6, 2.1 y ahora 2.2. No, quizás sí se puede hacer. Después puedo poner 2.3, 2.4, o sea, todo el capítulo 2. Quizá es lo mejor porque si no, creo que se van a poner más complicados los otros parciales. Mejor que salga 2.3 y 2.4 y hacemos el parcial la semana 9. Esta es la semana 7, ¿verdad? La semana 8 estaríamos viendo secciones 2.3 y 2.4 y para el parcial podría venir las 4 secciones del capítulo 2 y la sección 1.6 que habíamos dejado pendiente, ¿no? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Así sería ahorita la idea para el siguiente parcial. Bueno, quedamos así entonces por el momento. Siempre conectados a través de WhatsApp. Y nos vemos entonces el martes en la mañana. Pasen buenas tardes.